Hola, ¿cómo están? Les mando un pequeño video donde de todo lo que hemos visto, de las cuatro biomoléculas importantes o esenciales que se encuentran en todos los seres vivos, desde una bacteria hasta los organismos pluricelulares. Estos se dividen en cuatro grupos: glúcidos, lípidos, aminoácidos que forman proteínas, glúcidos que forman ácidos nucleicos, además del ATP, que lo vamos a ver más adelante. Comenzando tenemos a los glúcidos. Son estas biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, muchos oxígenos. Como pueden ver en la imagen, cada carbono va a presentar dos hidrógenos y uno de ellos va a estar con el oxígeno. Cada uno de estos carbonos generalmente presenta un oxígeno y por eso reciben también el nombre de carbohidratos. Ahora, estas cadenas, si solo existe una sola cadena, esta se puede juntar con otros carbonos y formar un anillo, como se ven en la imagen. Pero estos monómeros están formados de 3 a 8 carbonos. Dependiendo del número de carbonos, van a recibir diferente nombre. Tenemos triosas con 3 carbonos, tetrosas con 4, pentosas con 5, hexosas 6, heptosas y octosas, que serían los 8 carbonos que encontramos. Ahora, si en la naturaleza solo encontramos un solo monómero, como sería el caso del azúcar simple, se denominan monosacáridos. Si tenemos dos monómeros, se denominan disacáridos. Si tenemos de 2 hasta 10 monosacáridos o monómeros, se denominan oligosacáridos. Y si tenemos más de 10, hasta tener estructuras muy bien formadas, se denominan polisacáridos. Ahora, de las estructuras que conocemos y manejamos muy bien sería la celulosa. Esta es aquel elemento que tienen las plantas, principalmente las maderas. Todos los que formen troncos tienen celulosa. Además, y una forma muy eficiente de almacenar energía sería a través del almidón. El almidón es energía química que utilizamos los heterótrofos, es decir, aquellos consumidores que nos dedicamos a alimentarnos de plantas o de plantas y animales que se alimentan de plantas, vamos a consumir energía química. Y toda proviene de las plantas. Y las plantas son las encargadas de producir los carbohidratos o glúcidos. La fórmula general es CH2O, todo es elevado a la N. Me estoy refiriendo de cada monómero va a tener esta fórmula. Y esa sería la fórmula general. En el ejemplo que se encuentra en la parte de abajo, tenemos una pentosa. Sabemos que es una pentosa por el número de carbonos. Ya quedamos, son 5. Estos se leen donde se encuentra el carbono que realiza el anillo hacia mano derecha y conforme a las manecillas del reloj se van contando. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería una pentosa. Una pentosa que está oxigenada en el carbono 2. Ese carbono también puede desaparecer y va a recibir diferentes nombres. Si tiene el oxígeno, se denomina ribosa. Si no tiene el oxígeno, desoxirribosa. La segunda biomolécula serían los lípidos. Estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. En este caso son muy pocos los oxígenos que aparecen. Los podemos dividir en dos puntos o en dos grupos: los saponificables e insaponificables. La diferencia entre ambos es la presencia de los ácidos grasos, si los presentan o no los presentan. Si no los presentan, vamos a tener de dos tipos: terpenos y hormonas. Los terpenos son todos aquellos lípidos que nos dan olores y colores, es decir, el verde de las plantas, los colores de las flores, los olores y fragancias que obtenemos de las flores,
Esas esencias son lípidos insaponificables. Los saponificables, que serían, los podemos dividir en dos, en saturados e insaturados. Antes de definir esto, vamos a reconocer las dos moléculas. Tenemos una parte anterior, que es un carbono unido por dos oxígenos y un hidrógeno. Sería un carboxilo, un grupo carboxilo. Y atrás de ellos se encuentra una larga cadena de carbonos con hidrógenos. Esto que están viendo sería un ácido graso. Esta es la estructura que van a manejar. Ahora, al tener dos oxígenos y un hidrógeno, es una estructura o una zona polar, es decir, les gusta el agua. Y la parte que no tiene oxígenos es una zona apolar, es decir, no les gusta el agua. Ahora, los ácidos grasos los podemos dividir en dos, como ya les había mencionado, en saturados e insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de saturados, todos los carbonos están unidos por un único enlace. Cuando son insaturados, existe un doble enlace en alguno en algún enlace entre carbonos. En este caso, se da en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el carbono 6 y 7 se observa un doble enlace. Esto sería en el caso de los lípidos. Los aminoácidos, para abreviar, tienen una doble A. Son unidades formadas por dos grupos. Un grupo amino, que lo pueden encontrar como NH2, y un grupo carboxilo. Como ya los mencionamos en los ácidos grasos, es un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Ambos grupos están unidos por un carbono que a su vez se une a otro hidrógeno y a un grupo. Este grupo puede ser cualquiera, por ejemplo, la analina, la glicina, el triptófano, diferentes aminoácidos. Y todo lo da este grupo R. En general, los aminoácidos van a tener cuatro moléculas: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acá está el nitrógeno en las aminas, los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. Y obviamente su grupo radical. Los aminoácidos se pueden unir entre ellos y se da por un enlace peptídico. Esto se da a través del grupo carboxilo del aminoácido 1, que es el que va a iniciar todo el proceso, con el grupo amino del aminoácido 2. Esos dos grupos o esos dos elementos se juntan liberando agua, como se puede ver en la parte inferior, y se da el enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno. Este carbono con este nitrógeno. Y esto es el enlace peptídico. Recuerden, siempre se da entre el carboxilo y el grupo amino del aminoácido 2. Ahora, los aminoácidos los podemos clasificar de dos formas: en los no esenciales y los esenciales. Los esenciales son aquellos aminoácidos que el cuerpo produce. Al hablar de cuerpo, no estamos hablando del ser humano, estamos hablando de cualquier organismo. Cualquier organismo va a producir sus propios aminoácidos, pero no todos los dan los mismos organismos o se fabrican en el mismo cuerpo. Muchos los tenemos que obtener de otras fuentes, ya sea de plantas o de productos de granja o animales. Entonces, los no esenciales son aquellos que no produce el organismo. Perdón, los esenciales no los produce el organismo. Por ejemplo, el triptófano, que es un aminoácido esencial, se produce en las aves. En los huevos, principalmente en la yema, se encuentra una gran cantidad de triptófano. Este entra a nuestro organismo, tiene todo un recorrido hasta llegar al cerebro.
Y en el cerebro ayuda a los enlaces entre las neuronas. Es un aminoácido muy esencial para nosotros y el sistema nervioso. Entonces, ya quedamos que la unión entre aminoácidos nos van a dar origen a las proteínas. Las proteínas son estas estructuras globosas. En la literatura los mencionan como tridimensionales. Personalmente me gusta más llamarlas globosas, pero se dan cuatro estructuras. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la primaria? Cuando solo se juntan los aminoácidos, como largas cadenas de aminoácidos. ¿Cuántos? No se menciona en la literatura hasta qué momento se transforma en una proteína. Lo dejamos así, largas cadenas de aminoácidos. Pero entre los aminoácidos se dan cierto tipo de enlaces, ciertos puentes. Y estos puentes le van a dar una configuración muy especial y particular a la estructura secundaria. Es decir, estos puentes que se dan entre algunos aminoácidos le van a dar una forma peculiar, ya sea en alfa hélice, es decir, que comienza a girar sobre un eje, o beta plegable, es decir, láminas en V o en W, como se lo quieran imaginar. Entonces, esta sería la estructura secundaria. La estructura terciaria es una combinación entre alfas y betas. Estamos hablando de una larga cadena de aminoácidos que en este instante, al adquirir la estructura terciaria, ya estamos hablando de una proteína, la funcionalidad de una proteína. Aquí sí, ya funcionan las proteínas a partir de este instante. Y la cuaternaria, la estructura cuaternaria, ya estamos hablando de una macroproteína, una proteína gigante constituida por varias proteínas. Y esta sería la estructura cuaternaria. Las proteínas van a tener diferentes funciones estructurales, energéticas, de transporte, muy parecido a lo que ocurre con los lípidos. Sin embargo, aquí vamos a encontrar una proteína denominada enzima, que tiene una función catalítica, es decir, acelera procesos. Las enzimas, como ya los mencioné, tienen una actividad catalítica. Como todas las proteínas, son altamente específicas, es decir, van a realizar una sola función. Por ejemplo, en la saliva nosotros presentamos amilasas. Estas amilasas se encargan de fragmentar y destruir los alimentos, es decir, va cortando, va rompiendo. Y al ir rompiendo, el alimento se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta encontrar solamente elementos. Obviamente no es lo mismo destruir glúcidos que lípidos. Para que podamos destruir lípidos necesitamos de una lipasa. Las lipasas también son enzimas que lo encontramos a lo largo del tracto digestivo, principalmente del esófago, que éstas se encargan de romper todos estos enlaces lipídicos. Por eso se denominan lipasas. Y algo súper importante es que aceleran procesos biológicos. Por ejemplo, en la gráfica que se encuentra en la parte superior, podemos ver dos momentos. Uno donde está el sustrato y otro lo que vamos a obtener o el producto. Y a qué velocidad y temperatura va a ocurrir va a ser diferente. Con enzima, que sería la línea azul, o sin enzima, que sería la línea roja. Si notan, hay una diferencia energética muy grande. Es decir, para que nosotros podamos realizar cambios estructurales químicos, necesitamos de temperatura, de energía. Si no tenemos enzimas, utilizaríamos muchísima energía para realizar tal proceso. Al tener enzimas, la energía disminuye y por ende el tiempo también.
Las enzimas van a tener una fórmula, es decir, la enzima más el sustrato nos va a dar el complejo enzima-sustrato, el cual nos va a dar la enzima más el producto. Y no pierdan esto, la enzima nunca va a cambiar de forma ni de función. Siempre va a ser la misma. Si llegara a cambiar de estructura, ya no sería funcional. Por eso es que las enzimas no cambian de forma y mucho menos de actividad. Esto no indica o no nos quiere decir que las moléculas sean eternas. No, cualquier molécula comienza a degradarse. Inclusive las células se degradan. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no me voy a involucrar en ello. Solamente tengan en cuenta y tengan presente siempre que todas las moléculas con las que estemos trabajando o explicando tienen un tiempo de vida y también van a degradarse. Regresando al tema, recuerden, la fórmula enzimática se refiere a la enzima más sustrato. Esto nos va a dar el complejo enzima-sustrato que nos va a dar la enzima más el producto. Si se rompe el sustrato, estamos hablando de una actividad catabólica. Si se unen dos sustratos, estamos hablando de una actividad anabólica. En el ejemplo, vemos tres sustratos, uno verde y dos violetas, uno más claro que el otro. Se juntan en enzima, en el complejo enzima-sustrato, y nos va a dar la unión del sustrato verde con el violeta claro y va a dejar el violeta oscuro. Es decir, en el primer caso estamos viendo un proceso anabólico y en el segundo un proceso catabólico. El anabolismo construye, el catabolismo destruye. La cuarta biomolécula serían los nucleósidos. Los nucleósidos son estructuras formadas por una pentosa. Recuerdan que iniciamos con ello. Estamos hablando de una pentosa con 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean la ubicación del 3 y el 5. Va a ser importante para ciertos elementos que lo vamos a hablar después. El segundo importante de esta ribosa, si está oxigenada o no. Si está oxigenada, se denomina ribosa. Si está desoxigenada, se denomina desoxirribosa. Esta azúcar es importante ya que la primera, denominada ribosa, se presenta en el RNA y la segunda, la desoxirribosa, se presenta como parte estructural de la cadena del DNA. Ahora, del carbono 5 se va a unir a un grupo fosfato. Es decir, este fosfato que tenemos en este punto se va a unir con el carbono 5. Y ya tenemos parte de nuestra molécula, de nuestro nucleósido. Del carbono 1 se va a unir hacia bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas pueden presentar dos anillos o un anillo. Si tienen dos anillos, se denominan purinas y solo existen dos, adenina y guanina. Si tienen un anillo, existen tres morfos. Se denominan citosina, timina y uracilo. Los nucleósidos pueden estar formados por cualquiera de los 5 elementos. Es decir, este anillo nitrogenado puede ser cualquiera de estos 5 elementos. Si estamos hablando de RNA, vamos a encontrar
uracilo, adenina, guanina y citosina. Si estamos hablando de DNA, vamos a encontrar citosina, timina, adenina y guanina. Poco más adelante vamos a retomar esto, pero vayan viendo la idea. Ahora, y si recuerdan, en los aminoácidos, los átomos que se encuentran son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En los nucleósidos, además de estos 4 elementos, bioelementos, vamos a encontrar el fosfato. Y ya tenemos un elemento más y muy importante. Tenemos una molécula o nucleósido energético. Bueno, antes de hablar sobre el ATP, vamos a ver una vez más la estructura de los nucleósidos. Tenemos la pentosa, en este caso, bueno, tenemos la R, que ya les mencioné que puede ser cualquier elemento, en este caso solamente dos, si está oxigenada o está desoxigenada, ribosa o desoxirribosa, ribosa pertenece al RNA, desoxirribosa pertenece al DNA. Tenemos nuestro azúcar, la base, que pueden ser purinas o pirimidinas, y el grupo fosfato. Los nucleósidos pueden soportar o pueden cargar con un grupo fosfato, dos o tres grupos fosfatos. Y esto es sumamente importante, sobre todo para la energía que se encuentran en todas las células, cómo se manejan, cómo se distribuyen, cómo pueden hacer reacciones, cómo pueden inhibir reacciones, diferentes cosas ocurren en estos puntos. Volvemos a ver la misma imagen, solo que ahora vamos a agregar las bases, purinas o pirimidinas. Y ya les mencioné, con dos anillos o con un solo anillo. Se unen en el carbono 1, el grupo fosfato se une en el carbono 5. Y otra vez tenemos nuestro glúcido. ¿Cómo se encuentra formado? Ahora sí, si se encuentran los tres fosfatos, tenemos una molécula altamente energética, que sería este el caso. Muchísima energía. Energía, nuestra moneda energética. Esta que se utiliza para hacer diferentes reacciones bioquímicas. Si queremos romper moléculas, utilizamos ATP. Si queremos convertir una glucosa, un monómero, un glúcido monómero de 6 carbonos, lo queremos convertir en dos moléculas de 3 carbonos, necesitamos de ATP. Este proceso se llama glucólisis, que lo vamos a ver más adelante. Y como bien sabrán y recordarán de sus clases de física y química, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, el ATP, al perder un grupo fosfato, libera energía. Esa energía necesaria para hacer diferentes reacciones bioquímicas. La rompe y entonces nuestra molécula se transforma en una molécula de baja energía. Es decir, están en un proceso de oxidación. Se quitan elementos. Ahora necesitamos reducirla. Es decir, esta molécula ADP tiene que pasar a ser otra vez una molécula ATP. Una molécula de baja energía, transformarla en alta energía. O que alcance un mayor porcentaje de energía. Es decir, vamos a reducirla. ¿Cómo la reducimos? Un grupo fosfato llega y se ancla. Y esta es la energía necesaria para hacer muchísimas reacciones bioquímicas en nuestro organismo o en el organismo de cada uno de los seres vivos, de los sistemas biológicos, desde células hasta partes pluricelulares, organismos pluricelulares.
Entonces, el ATP se puede transformar en ADP más fosfato y puede ser también a la inversa. El ADP más el grupo fosfato nos da una molécula de ATP, de alta energía. Y como ya les he mencionado, es la principal fuente de energía química. Ahora, cuando juntamos varios nucleósidos, se transforman en ácidos nucleótidos. Tienen otras estructuras, otras formas, pero principalmente es la unión de varias de ellas. Si recuerdan, juntamos aminoácidos y nos dan proteínas. En este caso, juntamos nucleósidos y nos dan ácido nucleótido. El ácido nucleótido, esta molécula de ácido nucleótido, tenemos de dos tipos, DNA y RNA. En ambos casos se tiene toda la información genética de los seres vivos. Cualquier ser vivo tiene que tener estas moléculas. Si no las presenta, no podremos considerarlo dentro de los sistemas orgánicos. Ahora, y si recuerdan, yo siempre les mencioné, no se pierdan el carbono 3 y el carbono 5. ¿Por qué? Porque del carbono 5 se une el grupo fosfato y el mismo grupo fosfato se va a unir al carbono 3. Y otra vez, 3, 4, 5, se une el grupo fosfato y a su vez se une al siguiente nucleósido en el carbono 3. 4, 5, grupo fosfato, al 3, 4, 5, grupo fosfato, así consecutivamente. Es decir, para unirse los nucleósidos van a tener una dirección. La dirección va de 3', que así se denomina el carbón, 3', y termina en 5'. Si solo se tiene una sola línea y tenemos el carbón sin el oxígeno, y además tenemos un uracilo, vamos a hablar, perdón, si tenemos un solo carbón, perdón, un solo hidrógeno sin el oxígeno y además tenemos timina, vamos a hablar de una cadena de DNA. Esta es parte de una cadena donde se encuentra la timina, citosina, guanina y adenina. Y esta sería una cadena. En este caso, las adeninas siempre se van a unir con las timinas, con dos puentes de hidrógeno. Las citosinas siempre se van a unir con las guaninas con tres puentes de hidrógeno. Como ya les mencioné, van a tener un sentido. El sentido que va de 3' hacia 5'. Y el sentido de la otra cadena es de 3' hacia 5'. Las dos van a tener el mismo sentido. Sentido 3', 5'. Una cadena y la segunda cadena 3', 5'. Lo que va a cambiar y darle esa morfología de escalera en hélice es la dirección. Las dos llevan una dirección contraria. En la imagen, una cadena, la dirección va hacia arriba y en la siguiente, la dirección va a la inversa. Si lo viéramos espacialmente y moviéramos la cadena de DNA, una va de izquierda a derecha y la otra va de derecha a izquierda. Posteriormente lo vamos a retomar para que no lo pierdan, pero en este instante quédense con esto. Las cadenas tienen el mismo sentido, que es de 3' a 5' y dirección contraria. Una va en una dirección y la contraparte o el espejo en dirección contraria. Esto hace que comiencen a girar, ya que las cadenas están yendo hacia propia dirección y no se despegan por estos puentes. Estos puentes que se dan entre
las bases nitrogenadas, la adenina con la timina con 2 puentes y la citosina con la guanina con 3 puentes. Entre las diferencias del DNA con el RNA son relativamente sencillas. El DNA es una doble cadena, el RNA es una sola cadena. El DNA va a presentar citosina, guanina, adenina y timina. El RNA presenta citosina, guanina, adenina y uracilo. Es decir, el nucleósido timina del DNA cambia a uracilo en RNA. Van a tener otras diferencias que lo vamos a ver posteriormente. Espero les quede más claro cuál es la función de estas bases, de estas biomoléculas que tenemos todos los organismos. Ya tienen toda la base, por lo menos hasta los nucleósidos, para entender cómo crecemos, cómo nos alimentamos, cómo obtenemos energía. En sesiones posteriores vamos a enfocarnos exclusivamente a los nucleósidos para ver cómo esa energía química tan esencial en nosotros, los consumidores, para poder hacer diferentes rutas metabólicas, entre ellas la cadena respiratoria. Además, los nucleósidos, al unirse, forman los ácidos nucleótidos, que son que guardan la información genética de todos los organismos, en forma de DNA o de RNA. Espero lo hayan entendido. Si no, pregúntenme, háganme comentarios en clase, repasen sus apuntes y lo dejamos en ese momento hasta este instante. Nos vemos en clase. Adiós.